Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos y las últimas primicias que sacuden el universo de las estrellas. Hoy, mis amigos, tenemos entre manos un tema que está dando muchísimo de qué hablar, algo que ha dejado a muchos boquiabiertos y con la piel de gallina. Prepárense porque vamos a hablar de la gran confesión de Can Yaman. Y si han leído bien, porque esta vez, el bombón turco ha decidido abrirse de capa, y las repercusiones parecen haber golpeado directamente a una persona muy especial, Demet Özdemir. Así que si quieren saber todos los detalles de esta bomba informativa, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de sumergirnos en esta historia que promete ser de infarto, no olviden ese pequeño botón de suscribirse que ven por ahí. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. ¿Listos? Vamos a ello. Todos sabemos que Can Yaman es uno de los actores turcos más codiciados y con una legión de fans que lo idolatra. Su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a la fama mundial, especialmente después del rotundo éxito de series como Erkenci Kuş, donde compartió pantalla y química, ¡ay qué química!, con la hermosa Demet Özdemir. Esa conexión en pantalla era tan real, tan palpable, que para muchos fans y medios de comunicación, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Y es que, ¿quién no soñaba con verlos juntos fuera de los sets? Parecía el cuento de hadas perfecto, la pareja ideal. Sus apariciones juntos, los rumores constantes de romance, las miradas cómplices, todo apuntaba a que algo más que una amistad estaba floreciendo entre ellos. La química entre Can y Demet en Erkenci Kuş trascendió la pantalla chica. Cada gesto, cada mirada, cada palabra intercambiada entre sus personajes, Candivit y Sanemane, era analizada al detalle por una audiencia cautivada. Sus seguidores más fervientes crearon el ship oficial, Can-Demet, y desde entonces han estado a la espera de un romance confirmado. La industria del entretenimiento turca, siempre ávida de buenas historias, alimentó esta expectativa con reportajes, entrevistas y especulaciones que, aunque nunca confirmadas oficialmente por la pareja, parecían tener una base sólida en la conexión que ambos proyectaban. Vemos a dos actores jóvenes, talentosos, en la cúspide de su carrera, compartiendo un éxito arrollador. ¿Qué más podía desear el público que verlos convertirse en una pareja real? Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo tan volátil, las cosas no siempre son lo que parecen. Y es aquí donde entra la famosa gran confesión de Can Yaman. Verán, hasta hace poco Can se mantenía bastante reservado sobre su vida privada, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Prefería mantener esa parte de su vida alejada de los focos, a pesar de la insistencia de la prensa y de sus seguidores. Pero, oh sorpresa, en una reciente entrevista, Can decidió dar un giro inesperado y soltar unas palabras que han resonado con fuerza, marcando un antes y un después en la narrativa de su vida amorosa. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, la confesión no fue explícita en el sentido de nombrar a Demet directamente, pero sí se refirió a una relación pasada, una relación muy significativa para él, que terminó de una manera que lo dejó marcado. Habló de cómo la fama, la presión mediática y quizás las expectativas poco realistas de algunos influyeron en la ruptura de esa relación. Describió un sentimiento de no haber podido proteger esa conexión del escrutinio público, de haber sentido que su vida personal se convertía en un espectáculo más, y eso, según sus propias palabras, fue devastador. Can Yaman, conocido por su estilo directo y a menudo apasionado, compartió detalles emotivos, hablando de un amor que sintió profundo pero que sucumbió ante la implacable mirada del público y de los medios. Mencionó que hubo momentos en los que sintió que cada paso que daban era analizado, juzgado y, en última instancia, distorsionado, impidiendo que la relación creciera de forma natural y saludable. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero una especulación muy fundamentada, si me permiten decirlo. Los detalles que Can ofreció, las fechas, las sensaciones que transmitió, todo apunta inequívocamente a Demet Özdemir. Recordemos que su relación, o lo que se percibió como tal, fue una de las más mediáticas y seguidas de la industria turca en los últimos años. Los fans de Erkenci Kuş vivieron y sufrieron cada rumor, cada posible cita, cada foto filtrada. La intensidad de esa atención pudo haber sido, como él mismo sugiere, un factor determinante en la imposibilidad de que la relación prosperara. La coincidencia temporal de sus relaciones públicas, el auge de su fama conjunta y las constantes especulaciones sobre su noviazgo hacen que esta interpretación sea la más lógica y compartida por la mayoría de los observadores de la industria.
Imaginemos por un momento la presión que debieron sentir. Dos jóvenes actores en la cima de su carrera, viendo cómo cada uno de sus movimientos era analizado, juzgado y comentado a nivel mundial. No es fácil llevar una relación en esas circunstancias, ¿verdad? Can Yaman, en su confesión, da a entender que hubo un momento en que sintió que la relación se estaba desmoronando bajo el peso de las cámaras y los titulares. Habló de arrepentimiento, de haber deseado poder retroceder en el tiempo y haber tomado decisiones diferentes para preservar ese amor. Sus palabras reflejaban una profunda nostalgia y un sentimiento de pérdida, como si aún cargara con el peso de aquella experiencia. Describió la sensación de impotencia al ver cómo algo tan personal se convertía en objeto de debate público, y cómo esa presión externa, casi asfixiante, pudo haber sido la causa principal de la ruptura. Y lo más interesante y donde creemos que reside el golpe del que hablamos en el título, es que esta confesión de Can, al ser tan abierta y nostálgica, ha reavivado automáticamente el debate sobre su relación con Demet. Los fans que soñaban con su regreso están ahora más ilusionados que nunca, mientras que otros analizan la situación con un tinte de tristeza, lamentando lo que pudo haber sido y no fue. La comunidad de fans de Can Demet se ha vuelto a movilizar, compartiendo antiguas fotos, vídeos y recordando momentos clave de su relación percibida. Las redes sociales se han inundado de comentarios y teorías sobre el significado de las palabras de Can y sobre las posibles implicaciones para ambos. Pero ¿cómo ha afectado esto a Demet Özdemir? Aquí es donde se pone aún más jugoso. Si bien Demet se ha mostrado siempre muy profesional y ha evitado pronunciarse públicamente sobre los rumores de romance con Can después de su ruptura o separación, es innegable que esta confesión pública de Can ha puesto su nombre, una vez más, en el centro de la conversación. Su discreción habitual, contrastando con la apertura de Can, genera aún más interés y especulación sobre sus verdaderos sentimientos. Podemos imaginar que para Demet, estas palabras de Can deben ser un torbellino de emociones. Por un lado, quizás sienta una validación de lo que ella misma pudo haber experimentado durante esa etapa. La presión de la fama, la constante atención mediática, el hecho de que su vida personal se convirtiera en noticia. Todo eso debió ser agotador. Escuchar a Can expresar un sentimiento de arrepentimiento por la forma en que la presión externa afectó su relación, podría resonar con sus propias experiencias y recuerdos. Por otro lado, escuchar a Can expresar arrepentimiento y nostalgia por lo que tuvieron, seguramente le trae recuerdos y, quién sabe, quizás hasta cierto pesar por no haber podido superar esos obstáculos juntos. La forma en que él describe la dificultad de proteger una relación bajo el microscopio público podría ser un espejo de lo que ella vivió. Piensen en ello, si su relación fue tan intensa y mediática como se percibió, y si la ruptura fue dolorosa para ambos, esta confesión de Can, aunque no sea un ataque directo, sí es un recordatorio público y emocional de ese pasado compartido. Es como si Can estuviera diciendo, lo que tuvimos con Demet fue especial, y la presión externa nos lastimó. Y eso, sin duda, tiene un eco en la vida de ella. Incluso si Demet ha seguido adelante y ha construido una vida y una carrera sólidas, estas palabras de Can inevitablemente traerán a la memoria una etapa significativa de su vida, una etapa marcada por el éxito, el romance y, como ahora sabemos, una considerable presión. Además, la confesión de Can viene en un momento en que ambos están en la cima de sus carreras, pero con rumbos ligeramente distintos. Demet ha continuado cosechando éxitos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, y ha tenido relaciones sentimentales más discretas y estables, buscando preservar su privacidad. Can, por su parte, ha estado inmerso en proyectos internacionales, explorando nuevos mercados y diversificando su carrera, lo que lo ha llevado a un nivel de exposición global aún mayor. Esta confesión, por tanto, no solo habla de su pasado con Demet, sino que también podría ser una forma de Can de reflexionar sobre su propio camino y las decisiones que lo han llevado hasta donde está, y como algunas experiencias como la que vivió con Demet han moldeado su perspectiva. Los seguidores más fieles de la pareja Can-Demet, como se les conocía, están divididos. Algunos ven esta confesión como una señal de que el amor verdadero aún puede existir y que quizás el destino les tenga reservada otra oportunidad. Para ellos, las palabras de Can son una prueba de que los sentimientos que compartieron fueron genuinos y que las circunstancias externas fueron las verdaderas culpables de su separación. Otros, sin embargo, consideran que es una forma de Can de aferrarse al pasado y de utilizar la figura de Demet para generar más atención mediática, algo que irónicamente él mismo dice haber sufrido.
Esta perspectiva sugiere que la confesión podría ser una estrategia calculada para mantener su nombre en los titulares, aprovechando la fuerte conexión que el público siente entre él y Demet. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Será esta confesión un catalizador para un acercamiento entre Khan y Demet, o simplemente un capítulo más en sus vidas que se cierra a nivel público? Lo que sí es seguro es que esta declaración ha reavivado la llama de la especulación y ha puesto a los fans y a la prensa en alerta máxima. Las especulaciones sobre un posible reencuentro, o al menos una conversación, entre ellos son inevitables. La dinámica entre ellos, tanto profesional como personal, siempre ha sido un tema de gran interés, y esta confesión añade una capa extra de complejidad y emoción. Es importante recordar que aunque hayamos visto una química increíble en pantalla y una conexión muy fuerte en la vida real durante un tiempo, la vida de los famosos es compleja. Lo que vemos es solo una pequeña parte de la realidad. Las decisiones que toman, las relaciones que mantienen, todo está influenciado por una multitud de factores que nosotros, desde fuera, apenas podemos imaginar. La presión de la industria, las agendas apretadas, los altibajos emocionales, todo contribuye a la complejidad de sus vidas. Esta confesión de Khan Yaman, al ser tan emotiva y reflexiva, nos da una pequeña ventana a su mundo interior y a la carga que ha supuesto la fama para sus relaciones. Y por extensión, nos hace pensar en el impacto que tiene el escrutinio público en la vida de figuras tan conocidas como Demet Özdemir. La facilidad con la que se juzga y se especula sobre sus vidas privadas subraya la importancia de la resiliencia y la fortaleza personal en el mundo del espectáculo. En resumen, mis queridos amigos, la gran confesión de Khan Yaman ha sido un evento que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Al reflexionar sobre una relación pasada y el dolor que le causó su ruptura, sus palabras apuntan de manera casi irrefutable a Demet Özdemir, la actriz con la que compartió una de las químicas más explosivas en pantalla. Esta declaración ha reavivado la nostalgia de los fans, ha generado debate y sin duda, ha tenido un eco importante en la vida de Demet, al poner su nombre de nuevo en el centro de la atención mediática, pero esta vez, bajo la luz de la reflexión íntima y arrepentida de Khan. La confesión de Khan no solo nos recuerda la intensa conexión que tuvo con Demet, sino que también nos ofrece una perspectiva más profunda sobre los desafíos que enfrentan las relaciones en el ojo público. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que les haya gustado este análisis tan detallado. Ahora, la pelota está en su tejado. ¿Qué opinan ustedes sobre esta confesión? ¿Creen que Khan Yaman y Demet Özdemir podrían tener un futuro juntos o creen que este es un capítulo cerrado para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha parecido interesante este vídeo, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.